Al filo de la intriga. La historia jamás contada del verdadero Drácula. En las oscuras noches sin luna, en las intrincadas callejuelas de pequeñas aldeas medievales, en los inhóspitos bosques poblados, en la acostumbrada violencia del folclore europeo, justo allí habitan los vampiros. Descritos como criaturas nocturnas, siempre al acecho de almas perdidas para saciar su apetito. Estos seres se muestran ante el mundo como invencibles asesinos, con la capacidad de cometer monstruosas atrocidades, y aún así, hechizarnos con su inalcanzable y mística inmortalidad. Al menos, eso nos hizo creer Bram Stoker cuando describió las extravagantes costumbres del misterioso conde que habitaba aquel aterrador castillo en Transilvania. En su versión, del que luego se convertiría en el más famoso de los vampiros, el escritor irlandés nos muestra a Drácula como un fascinante personaje que con el tiempo ganó adeptos por todos los rincones del mundo, a pesar de su personalidad cruel, su particular gusto por la sangre y su odio desmedido hacia la raza humana o la mayor parte de ella. Quizás por ello sucedió con esta novela lo que ocurre siempre con las buenas leyendas. De tan bien narrada, terminó por borrar la delicada línea entre la realidad y la ficción y olvidó presentar la historia jamás contada del verdadero Drácula. Pues sí, por improbable que parezca, el Drácula de Bram Stoker realmente existió en la Edad Media, y los terribles actos que describe la novela no son absolutamente nada comparados con los que cometió. El verdadero Drácula nació en 1431 y su nombre fue Vlad Dracula III. ¿Te suena de algo? Muchas historias diferentes han circulado solo alrededor del nombre y de alguna forma, todas contribuyen a la sanguinaria y maléfica reputación de su portador. Algunos aseguran que el sobrenombre de Drácula no fue sino una confusión, debido a que su padre, Vlad II Drácul, quien sería voivoda o príncipe de Walaquia o Valaquia, una de las tres regiones en que se dividía la Rumanía de entonces, formó parte de la Orden del Dragón, lo que significa Drac en húngaro. Y por lo tanto, nuestro protagonista pasaría a la historia como Vlad III Dracula, es decir, el hijo del dragón. Sin embargo, la mitología rumana no contemplaba la figura del dragón, por lo que esta palabra era entendida como diablo, lo que le ganó a Vlad III el sobrenombre de el hijo del diablo. Y como si su nombre hubiera marcado su destino, son muchos los hechos violentos por los que este personaje se conoce en las historias alemanas, húngaras y rumanas. Sus crueles y sanguinarias acciones hicieron que fuera recordado como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Su reputación la debe a que prefería castigar a sus enemigos usando el método del empalamiento. Los ensartaba en estacas, casi siempre por el ano, y esperaba a que el cuerpo bajara por su propio peso, causando en sus víctimas una muerte lenta y dolorosa. Lo cierto es que, según algunos de sus biógrafos, no tenía este método únicamente como un modo de violencia, sino como una peculiar característica personal. Llegó a decirse que en una ocasión empaló a 2 monjes para acelerar su viaje al cielo. Y en otra oportunidad, castigó de la misma manera a un burro, únicamente porque comenzó a rebuznar luego de que murieran sus amos. Muchos rumores circularon a partir de su preferencia por este tipo de tortura. Y algunos grabados hasta llegaron a representarlo mientras disfrutaba de exuberantes banquetes, rodeado de víctimas empaladas y agonizantes, en cuya sangre se afirma que mojaba su pan. De ahí que el folclore local, y después Bram Stoker con su novela, alimentaran la leyenda de que solía alimentarse de sangre. Pero esto no era todo. Vlad el Empalador gustaba de utilizar a sus víctimas como advertencia a sus enemigos. Y no se limitaba a clavarlos en estacas, sino que los ponía en los bordes de los caminos forestales y dejaba que se marchitaran las carnes y se pudrieran los órganos.
No hay que esforzarse mucho para imaginar el terror de los otomanos cuando en uno de los tantos intentos por apoderarse del reino de Valaquia se enfrentaron a lo que después sería reconocido como el Bosque de los Empalados. Una zona boscosa donde Vlad III colocaba los cadáveres putrefactos atravesados por estacas, como forma de advertencia hacia los intrusos y traidores. Otro episodio de su biografía cuenta que cuando se enteró de uno de los tantos intentos de anexión del Imperio Otomano, se molestó tanto que invitó a los representantes a su corte con el pretexto de iniciar negociaciones políticas. A su llegada, los otomanos se negaron a quitarse el turbante con el pretexto de respetar sus creencias y molesto, Vlad Tepes les clavó los turbantes a la cabeza, diciéndoles que de esa manera estarían respetando su religión, causándoles una muerte inmediata. Algunas historias sajonas y alemanas aseguran que en una ocasión mandó a construir un caldero de cobre con una tapa de madera con agujeros, el cual usaba como forma de castigo. Solía colocar a personas en su interior, introducir sus cabezas por el agujero, atarlos, rellenar la enorme vasija con agua y ponerlos al fuego para que hirvieran y murieran cocinados luego de largas horas de sufrimiento. Pero no era solo con sus adversarios a los que empalaba, hervía, desentrañaba y desmembraba o torturaba para infundir temor, sino que utilizaba estos métodos para imponer respeto entre sus propios súbditos, de quienes esperaba fidelidad y respeto. Las mujeres que entre la población de Valaquia no llegaban vírgenes al matrimonio o cometían adulterio eran obligadas a comerse a sus propios hijos, que muchas veces eran asados vivos en frente de sus madres, obligadas a un comportamiento caníbal por el solo hecho de faltar a la religión cristiana. A los tenderos o vendedores deshonestos y a los ladrones se les ensartaba y cocía por la mitad unos con otros, provocando un dolor insoportable y que se mezclaran la sangre y las heces de los desobedientes. Si bien fue criticado y reconocido por la crueldad de sus métodos y las inauditas torturas que ingeniaba, muchos lo alabaron como un gran diplomático, capaz de mantener el orden público y mantener a raya a los delincuentes de la época. A tal punto lo consiguió, que los rumores afirman que colocó una copa de oro muy valiosa en una de las fuentes de la ciudad, para que los viajeros pudieran beber, y nunca nadie se atrevió a robarla o dañarla, porque era por todo sabido que no tendría compasión con los indisciplinados. No era de extrañar que se cuidaran de molestar al gran señor. La población conocía el hecho de que prefería ajusticiar a los holgazanes, pobres, vagabundos y lisiados, como una forma de limpiar la ciudad de lo que para él eran personas indeseables, para mantener la prosperidad y la disciplina. Llegando a comentarse que había ajusticiado a una mujer solo porque confeccionó una camisa demasiado corta para su marido. Tales habladurías pudieron ser el fruto de la rica tradición oral y folclórica de los pueblos alemanes y eslavos. Pero en todo caso, dejan claro que ni siquiera las más inocentes criaturas escapaban de su ira. Entusiasta de la muerte lenta y dolorosa, dejó tras de sí una estela de sufrimiento y agonía, creando refinadas torturas y martirio para alrededor de unas 100.000 personas. Cifras que algunos calculan pudo ser la suma total de los asesinatos cometidos por él. Era un cuerpo sin alma. Cuenta la leyenda que mientras estuvo encarcelado, por decisión de un antiguo aliado, solicitaba a los guardias que le trajeran a su celda pequeñas aves y ratones que martirizaba y desentrañaba únicamente para su entretenimiento personal. Hasta a su propio hermano se enfrentó y asesinó, en una campaña de desgaste que efectuó durante las noches, todo por defender sus derechos sobre el territorio. En todo caso, todas estas acciones le valieron ser considerado en la actualidad como uno de los héroes nacionales en Rumanía, donde se considera, al igual que en Bulgaria, que todas sus acciones contribuyeron a la defensa del cristianismo y a evitar que se expandiera el Islam por esas tierras. Ciertas o no, las anécdotas que aparecen ligadas a esta figura histórica le han valido la reputación
que luego exhibiera Bram Stoker en su novela. La de un alma despiadada y sombría, alimentada por la sangre de sus víctimas. Con un gusto extravagante por hacer sufrir y eliminar a las criaturas más débiles. Y con un sentido tan particular de la justicia, que daba miedo a sus amigos y enemigos. Quizás no haga falta entonces buscar a los vampiros en las calles oscuras o los caminos sombríos o entre árboles tupidos. Lo cierto es que, esas temibles y sangrientas criaturas que se alimentan de nuestras entrañas, siempre han estado entre nosotros.